En este curso vamos a implementar muchos tipos abstractos de datos y para eso pues vamos a utilizar distintas estructuras de datos, arrays, listas enlazadas, árboles, etc. En resumen, vamos a trabajar mucho con la memoria del ordenador y nos vamos a pelear mucho con ella. Y por eso, antes de comenzar implementando estructuras de datos, vamos a hacer un breve repaso del comportamiento de los programas en C++, en lo relativo al manejo de memoria. Y ya que hemos visto las clases, pues vamos a ver cómo se crean y liberan objetos de manera dinámica. Vamos a comenzar haciendo un repaso por las distintas regiones de memoria. En particular, pues nos vamos a centrar en la pila y en el heap. En C++, los datos que maneja un programa se almacenan en distintas zonas de la memoria. En primer lugar, tenemos la memoria principal, o la global, que es la que almacena las variables y las constantes globales de nuestro programa. Esta memoria se crea automáticamente cuando nuestro programa arranca y se libera automáticamente cuando nuestro programa termina. Ahí tenemos poco que hacer. En segundo lugar, tenemos la pila. Esta es la zona donde se almacenan las variables locales y los parámetros. Y los tiempos de vida de estas variables y de estos parámetros van ligados a los ámbitos. Por ejemplo, cuando yo llamo a una función, se reserva espacio en la pila para los parámetros de esa llamada y las variables locales que haya dentro de esa función. Cuando la llamada a esta función finaliza, se libera el espacio ocupado por los parámetros y las variables locales. Y todo esto también se realiza automáticamente. Por último, tengo lo que se llama el heap o el montón traducido al español. Aquí se almacena la memoria que reservamos nosotros de manera manual, mediante el operador new de C++. A esta zona de memoria se accede exclusivamente mediante punteros. Y en C++, además, esta memoria no se libera automáticamente. Tenemos que liberarla nosotros, mediante el operador delete. El no hacerlo conlleva pues, a los errores conocidos de fugas de memoria, que son bastante frecuentes. Vamos a ver la relación entre estas dos zonas con un ejemplo bastante sencillo. Comenzamos con una variable x que toma el valor 3. Bueno, pues esa variable, al ser una variable local, se almacena en la pila. Entonces en la pila yo tengo aquí una x con el valor 3. Ahora yo declaro una variable i de tipo puntero int. Esa variable i va a apuntar a un entero en el heap que yo estoy creando mediante el operador new y el valor de la variable i pues va a ser un puntero a esta nueva región que yo he creado dentro del heap. Cuando yo hago ahora mismo asterisco i igual a 3, lo que estoy haciendo es asignando el valor 3 al valor apuntado por la variable i. Es decir, yo sigo el puntero de la i, esto me lleva a una zona del heap y yo pongo el valor 3 en esa zona de ahí. He dicho antes que toda zona del heap ha de ser accesible mediante un puntero, pero no todos los punteros necesariamente apuntan al heap. En particular yo puedo tener esta asignación de aquí. Z es un puntero, pero Z apunta a la dirección de X, de manera que Z sería un puntero aquí, a esta dirección de X dentro de la pila. Por tanto yo puedo tener punteros no solo al heap, sino también a la pila. Por último, toda la memoria que yo haya creado mediante new la tengo que liberar finalmente con un delete. Entonces, pues este entero que yo he creado por aquí lo tengo que borrar, pues por ejemplo, a través del puntero i mediante un delete. Y con eso, pues ya esa zona de memoria donde yo he almacenado ese número 3 quedaría liberada. Con los arrays pasa una cosa parecida. Los arrays que yo creo mediante new se almacenan en el heap y en este caso pues tienen como tipo un puntero. De este modo aquí yo estoy creando una variable xs que apunta a un array de 4 posiciones, ¿vale? Que yo lo estoy representando aquí dentro del heap. Ahora cuando yo hago asignaciones a determinadas posiciones de ese array, pues en realidad lo que estoy haciendo es siguiendo el puntero. Sigo el puntero de xs, en la posición 0 pongo un 3 y en la posición 1 pongo un 7. Los arrays también se pueden almacenar en la pila. En este caso yo estoy creando un array is con 3 posiciones. Entonces ese array no se crea dentro del heap, se está creando dentro de la pila. Lo voy a poner así en vertical para que me quepa, ¿vale? Es un array de 3 posiciones. Y estas posiciones, pues yo puedo, utilizando la misma sintaxis, puedo asignar los valores que yo quiera. Por último, todo lo que yo he creado en el heap, en este caso el array xs, lo tengo que eliminar. En este caso, como yo estoy eliminando un array, tengo que poner los corchetes detrás del delete, ¿vale? Poniendo los corchetes detrás del delete, lo que yo hago es libero todo el array entero de xs. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto a las instancias o a los objetos que yo creé en el heap. Para eso vamos a utilizar la clase fecha con la que ya hemos trabajado anteriormente. Y os recuerdo pues, bueno, que tiene sus atributos,
tiene sus métodos de modificación y acceso y dos constructores con parámetros. Hasta ahora hemos creado objetos con la sintaxis que tenéis aquí, ¿vale? Con esta sintaxis pues estamos reservando en la pila espacio para los atributos del objeto fecha creado, de manera que yo aquí tengo una variable f1 y es dentro de la pila yo guardo la información del objeto fecha. En este caso pues el día es el 28, el mes es el 8 y el año es el 2038. Si yo quiero crear un objeto en el heap, pues tengo que definir la variable correspondiente de tipo puntero, ¿vale? En este caso f2 es un puntero a fecha, y utilizar el operador new. Como veis, la sintaxis pues recuerda bastante a la de Java, ¿vale? En este caso estaría creando un nuevo objeto en el heap con tres atributos: el día es 10, el mes es 6 y el año 2010. De modo que si yo pues muestro por la pantalla la primera fecha, pues llamo a f1.imprimir y entonces pues me imprime 28/8/2038. Si por el contrario pues yo llamo al método imprimir de la fecha 2, pues para eso, como estoy accediendo a f2 a través de un puntero, tengo que utilizar el operador flecha. De este modo me imprimiría 10/06/2010. Recordad que al final siempre yo tengo que liberar la memoria que yo he reservado con new. En este caso yo tengo un objeto aquí en el heap que yo he reservado previamente y lo he asignado a f2. Entonces, haciendo un delete f2, sigo el puntero y toda esta zona de memoria reservada para mi objeto se libera. En C++, naturalmente, también se pueden tener arrays de objetos. Aquí, por ejemplo, estoy creando un array fs en la pila de 3 elementos, ¿vale? Y estos son los 3 valores que yo estoy pasando al constructor. Estoy llamando en este caso al constructor de un parámetro. De este modo voy a tener en la pila un array con 3 componentes, de las cuales la primera de ellas va a tener el día 1, mes 1, año 2010, la segunda va a tener el día 1, mes 1, año 2011 y la tercera va a tener día 1, mes 1, año 2012. Y todo eso dentro de la pila. También podía tener la siguiente situación. Yo tengo un array en la pila, de nuevo, pero ahora es un array de punteros. Así que mi variable fs va a tener 3 posiciones, pero ahora sus elementos contienen punteros a fechas dentro del heap. Las tengo que inicializar. Pues creo un nuevo objeto fecha. En este caso, pues creo un objeto en el heap con el día 1, el mes 1 y el año 2010. Y fs de 0 va a contener un puntero a esa fecha de ahí. Por otro lado, creo otra fecha, 1/1/2011, y fs de 1 va a apuntar ahí. Y por último, pues creo otra fecha, 1/1/2012, y mi tercera posición apunta a ese objeto de ahí. Al final, el array que contiene los 3 punteros se libera automáticamente, pero ojo, se libera el array, no los objetos apuntados por los punteros. Así que esos 3 objetos los tengo que liberar manualmente antes de que se libere ese array. He creado antes los 3 objetos con new, pues tengo que tener 3 deletes. En este caso, pues delete fs de 0 se libera el espacio de memoria correspondiente a la primera fecha, con delete fs1 pues el espacio correspondiente a la segunda fecha, y luego pues otra vez con la tercera fecha. Y ahora más difícil todavía. Tengo un array en el heap y los elementos pues también son punteros a otras posiciones dentro de ese mismo heap, ¿vale? Así que estos dos asteriscos de aquí pueden verse de esta manera, como si yo pusiera unos paréntesis ahí. El más cercano a fs significa que es un array dinámico e indica que los componentes de ese array son punteros a fechas. De hecho, es lo que estoy indicando aquí cuando yo creo el array de fecha en memoria. Estoy indicando que estoy creando un array de punteros a fecha. Vale, pues entonces eso crea una variable fs que apunta a un sitio en el heap donde está un array de 3 componentes y cada una de esas 3 componentes pues va a ser un puntero. Ahora yo tengo que inicializar esas componentes. Bueno, pues igual que antes, fs de 0 apunta a un nuevo objeto fecha, el 1 de enero de 2010, fs1 apunta a otro objeto fecha distinto y fs2 apunta a otro objeto fecha distinto. Entonces tengo los punteros a los correspondientes elementos. A la hora de liberar, pues claro, tengo que liberar todo lo que yo tenga en el heap. Primero libero los objetos individuales, el objeto fecha
primero, el segundo y el tercero. Y por último también tengo que liberar el array. Al liberar el array, pues recordemos que tenemos que utilizar delete con los corchetes. Bien, pues hasta ahora hemos visto arrays en la pila con los objetos metidos también en la pila. Luego hemos visto arrays en la pila, pero con los objetos siendo punteros en el heap. Y luego hemos visto todo en el heap, arrays en el heap con los punteros a otros objetos dentro del heap. ¿Qué pasa con esto que tenemos aquí? ¿Vale? Ahora estamos creando un array en el heap. ¿Vale? Es un array dinámico, de manera pues, que fs apunta a una zona del heap que contiene un array de 3 componentes. Pero esos componentes ahora ya no son punteros a otras fechas, sino que son fechas. Es decir, yo voy a tener las fechas metidas aquí dentro de las celdas del array. ¿A qué valores se inicializan esas fechas? Pues en C++ se inicializan las posiciones del array llamando al constructor por defecto de fecha. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no hay constructor por defecto para fecha, por lo que el compilador con este código me daría un error. Podríamos arreglar esto añadiendo un constructor por defecto a la clase fecha, ¿vale? Como por ejemplo el que tenemos aquí. Si creamos un objeto fecha y no le pasamos parámetros, pues vamos a inicializar el atributo día a 1, el atributo mes a 1 y el atributo año a 1900. Para eso pues delego en el constructor de 3 parámetros, que tenemos un poquito más arriba. De este modo, en el ejemplo anterior, ahora sí tengo un array dinámico fs que apunta a una zona de memoria del heap que contiene esas 3 posiciones del array, y esas 3 posiciones del array pues tienen la fecha 1 de enero de 1900, 1 de enero de 1900 y 1 de enero de 1900. De nuevo tengo que liberar el array al final de la ejecución. ¿Vale? Entonces pues para eso tengo que hacer un delete sobre fs. Bien, pues vamos a hablar ahora sobre la compartición de los objetos cuando se trabaja con punteros. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos aquí que tenemos una variable f1. ¿Vale? Esa variable f1 pues es un puntero a una fecha que está dentro del heap, que es 28 del 8 de 2019. Ahora yo declaro una variable f2 también de tipo puntero, pero la inicializo con el valor de f1, es decir, que se va a copiar el puntero f1, se va a copiar a f2, de manera que tanto f2 como a f1 van a apuntar al mismo objeto. Ahora imprimo los dos elementos. ¿Qué es lo que voy a obtener? Bueno, pues voy a tener 28 del 8 de 2019 y 28/08/2019. ¿Vale? Hasta ahí pues nada sorprendente. Pero ahora ¿qué? Ahora modifico el día. Modifico el día de f1 y le asigno el valor 1. ¿Qué es lo que pasa? Pues se me va a cambiar el campo día de ese objeto y se me va a poner aquí un 1. Y ahora se imprime otra vez f1 y f2. ¿Qué obtengo? Pues obtengo 01/08/2019, pero claro, como f2 y f1 apuntan al mismo objeto, cuando yo hago f2 imprimir, pues también voy a tener 01/08/2019. Es decir, los cambios que he realizado a través de f1 también se han reflejado en f2. ¿Por qué? Porque los dos apuntan al mismo objeto en memoria. Por último, ¿cómo libero yo estos objetos en el heap? Bueno, pues yo podría hacer un delete f1, con lo cual pues se eliminaría la fecha a la que apunta f1 y se liberaría esa zona de memoria del heap, pero si hago eso, luego no puedo hacer un delete de f2, porque estaría liberando una zona de memoria que ya no me pertenece, porque ya la he liberado antes con el delete f1. Por tanto, a la hora de compartir objetos entre dos variables, hay que tener cuidado con los deletes. Los objetos que residen en el heap solo se tienen que liberar una única vez. Por último, voy a explicar muy brevemente las principales diferencias entre el manejo de memoria en C++ y en Java. En ambos lenguajes tenemos la zona de la pila y la zona del heap, pero en Java la pila es más limitada. Yo puedo guardar aquí variables con valores simples, por ejemplo aquí una variable x con el valor 5, con un valor entero, con booleanos, con floats, pero si yo quiero guardar una variable que contenga un objeto, tengo que hacerlo a través de una referencia a ese objeto dentro del heap. Es decir, si yo quiero crear una fecha aquí, pues yo lo que puedo tener es un puntero a una fecha dentro del heap. En otras palabras, todos los objetos necesariamente viven en el heap. Yo no puedo tener un objeto en la pila. Por el contrario, en C++, yo sí que puedo tener objetos tanto en la pila como en el heap. Por ejemplo, aquí yo puedo declarar una variable f de tipo fecha y tener los 3 campos de la fecha aquí dentro de la pila. O alternativamente, pues yo puedo decidir tener otra variable distinta y que la fecha esté almacenada en el heap. Eso sí,
Aquí hay que tener en cuenta que yo todo lo que ponga en el heap tengo que liberarlo mediante delete, y en Java eso no es necesario, ya que existe un componente que es el recolector de basura que se encarga de eliminar automáticamente o de liberar automáticamente la memoria del heap cuando ya no se vaya a utilizar más. Explico esto porque un vicio bastante común entre los programadores de C++ que venís de Java es utilizar los objetos de la misma forma en C++ que en Java, cuando no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en Java aquí estamos creando un objeto fecha mediante new, porque no hay otra manera de hacerlo. Y si yo quiero hacer lo mismo en C++, pues a veces me encuentro mucho lo siguiente. Creo el objeto en el heap, lo utilizo y luego lo borro. Vale, pues en Java utilizamos new porque no hay otro remedio. Todos los objetos se crean mediante new, pero en C++ no es necesario crear el objeto en el heap. Yo podría tener esto directamente, ¿vale? El objeto se almacena en la pila, es mucho más sencillo y no tengo que liberar luego la memoria, ya que todo lo que se almacena en la pila se libera automáticamente cuando la variable correspondiente, en este caso f, sale de ámbito. Entonces, claro, tengo dos maneras de hacer las cosas aquí. Aquí ya surge la pregunta, ¿cuándo tengo que utilizar el new y el delete en C++? Pues nosotros lo vamos a utilizar en dos situaciones. Una de ellas cuando tenemos arrays cuyo tamaño no es conocido en tiempo de ejecución, ¿vale? Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener ya arrays que crecen a medida que se van añadiendo elementos a ellos. Como yo el tamaño de esos arrays no lo sé de antemano porque van a crecer, pues declaro ese array como dinámico y por tanto su memoria yo la tengo que reservar dentro del heap. Otro caso de uso bastante frecuente es el de estructuras de datos recursivas. En particular, pues listas enlazadas, árboles, etc. Cuando veamos el tab de las listas, pues vamos a ver ejemplos de estos dos usos del heap.